Una plaga de lesiones la llevaron a abandonar el atletismo, pero en cuanto esas lesiones desaparecieron, Rocío volvió a calzarse las zapatillas y volvió a dar guerra. Rocío Ríos, enhorabuena, felicidades por esta victoria aquí en la carrera de Ávila. Pues muchas gracias. ¿Cómo te has encontrado? ¿Qué te ha parecido el recorrido? ¿Y qué te parece esta iniciativa? Una carrera solidaria de Ávila. Pues la carrera me parece muy bien, todo lo que sea para ayudar a otras personas, fenomenal. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo ha surgido la carrera? Pues la verdad, bastante bien, salí un ritmo fuerte, sobre 3:40 y lo voy a mantener porque ahora estoy entrenando ya más seguido, 5 días y 6 a la semana y bueno, ya me voy encontrando mejor porque antes me encontraba un poco como que no tenía forma. Pues chicos, chicas, temblad porque Rocío se empieza a encontrar mejor y cuando Rocío se empieza a encontrar bien, Rocío es una atleta muy pero que muy destacada. Rocío, el mundo no se pierde, he dicho sprintando hasta el último metro. Bueno, me quedé jodida y digo, yo voy a ver si sprint aquí con este compañero al lado. Pues nada, enhorabuena y nos vemos en el podio. Gracias Rocío, gracias por participar y por supuesto enhorabuena por ese equipo. Muchas gracias a vosotros. Hoy mejor que nunca, ¿no? Toda la vida, donar órganos, donar sangre, que bueno, que es lo que tenemos que dar con ello, la inscripción es para una buena causa y bueno, la ciudad lo merece también, por un recorrido bonito, guapo, buen tiempo. ¿Qué más podemos pedir? ¿En qué estado de forma se encuentra el director general de deportes del Principado de Asturias? De 0 a 10, 5 y medio. 5 y medio, pero lo mismo se debe nadar montando en bici que corriendo. Por eso, la media, un 5 y medio de todo eso, sí. Pues entonces, si es un 5 y medio de todo, eres un crack. Enhorabuena, José Ramón, y gracias por estar aquí con nosotros y por el patrocinio y colaboración de la Dirección General de Deportes en esta buena causa. Pues ahí le tenemos, José Ramón. A mí me ha pedido que los vencedores tenían que decir unas palabras para concienciar todavía más si cabe a toda esta gente antes del sorteo de regalos. Así es que, Rocío, unas palabritas para todos, para seguir colaborando y donando vida. Bueno, pues la verdad que veo que hay bastante gente que se anima a correr esta carrera y que el año que viene que esperamos que seamos más o el doble para ayudarnos unos a otros y que toda la gente se conciencie de la carrera de Dona Vida y sea donante. Pues eso, fuerte el aplauso para la gran Rocío Ríos. Un privilegio, un honor tenerte aquí en nuestra carrera y por supuesto tener a una campeona como tú lo más alto del podio. Gracias Rocío del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Tenía dorsal y no ha querido ponérselo para que todo funcionara perfectamente porque está para arriba, para abajo, coordinándolo todo. Se nos escapa al final Julio César en la entrega de absolutos, pero lo demás, perfecto. Gracias a todos. Bueno, en nombre del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y de todas las asociaciones de donantes de sangre y de enfermos trasplantados, queremos trasladar a todos los participantes nuestro agradecimiento por su presencia aquí, para ayudarnos a recordar que a toda la sociedad que hay personas que dependen de nosotros para recuperar su salud y para poder seguir viviendo, y que es importante concienciarse de ello y hacerse donantes en todas y cada una de las diversas formas, donantes de sangre, donantes de médula, donantes de órganos. También queremos expresar nuestro agradecimiento al Club Atlético Gijón Escumero y al Patronato Deportivo Municipal de Gijón, que han trabajado intensamente para que esta carrera pudiera llevarse a cabo. Por último, queremos agradecer también el apoyo de los patrocinadores, en este caso Arte Digital, Dirección General de Deportes y Cajastur, así como de las diversas entidades que han colaborado, pues son Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias, Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, Asociación de Trasplantados Hepáticos de Asturias, Asociación de Trasplantados Hematopoyéticos y Enfermos Hematológicos de Asturias, Cruz Roja Española, El Comercio, TCA, Central Lechera Asturiana, Ronquil, Tierras Tour, Asturbagen y Indiva Active. Gracias a todos y sin más, pues pasamos ya a lo que todos esperamos, que es el sorteo de regalos con el que finalizaremos el evento. Gracias. Pues gracias. Y Pablo, a seguir con Dona Vida con esta carrera que hoy ha sido un éxito.